Ok, voy a empezar. La idea de este video es que algunos de ustedes me pidieron que hablara un poquito más sobre la información que coloqué ayer en el carrusel. Entonces, bueno, vamos a conversar un poquito más. Decidí hacer este en vivo em, de manera que aquellos de ustedes que estuvieran conectados, es verdad, no avisé, pero bueno, como va a quedar en el canal, va a permitir que ustedes, los que gusten, puedan consultarlo y obtener respuestas a sus preguntas. Este video es muy corto, es muy resumido, pero va a dar respuesta a algunas inquietudes que me manifestaron en este lapso de 24 horas. Bueno, como mencionaba en el carrusel, existen diversa variedad de fluidos que podemos agrupar básicamente en dos familias. Y llamamos fluidos a todas aquellas sustancias que son capaces de fluir. ¿Y por qué? Porque cuando son sometidas a un esfuerzo, ellas se deforman. Una fuerza por unidad de área que hace que el fluido, por ejemplo, cuando el esfuerzo es cortante, se deforme en capas y esas capas son las que hacen o las que permiten ver que ese fluido se está desplazando. El fluido es viscoso, por lo tanto ofrece una resistencia a moverse. Y la representación más sencilla de ese ejemplo la podemos ver en esta imagen que voy a compartir a continuación. Tenemos, imagínense un fluido que está agrupado en un cubo y ese cubo se deforma producto de aplicarle una fuerza a cierta tasa que se llama una tasa de deformación. Entonces, logramos esa deformación del fluido. Imaginen que cada altura, ¿verdad? Si yo voy subiendo desde la base hasta la superficie, son las capas de las cuales hablaba en relación al fluido. Y la manera como se deforma cada fluido va a depender de la familia a la cual pertenezca. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, como les mostraba ayer en el carrusel, la familia de los Bingham, que lo que me está diciendo es que yo necesito de un esfuerzo inicial para poder deformarlo. ¿Cuál es ese esfuerzo inicial? Ese esfuerzo inicial es esta distancia que veo en la lámina. ¿Ok? Luego tenemos los fluidos plásticos que tienen una, digamos, podemos apreciar una pequeña curvatura acá. ¿Ok? Luego tenemos los pseudoplásticos como la sangre. Tenemos los fluidos newtonianos como la mayoría de los fluidos con los cuales nos encontramos en la naturaleza, ejemplo el agua, el aceite. Los dilatantes como las pinturas. Y lo que se llama fluido ideal es que no necesito un esfuerzo para que él logre fluir. ¿Ok? A ver, permítanme. Sigo entonces. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, podemos mirar. Hola, Hi, ¿cómo Titi. está? Hola, ¿cómo está, profe? ¿Cómo le va? Muy bien. Aquí deleitándome con esas majestuosas clases, siempre pendiente. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por estar. Sí, La sí, idea es, voy a hacer un alto acá para conversar un momentito con usted, aprovechando que no se han unido muchas personas, sí. pero como hubo una petición de comentar, hola, como hubo una petición de comentar, de hablar un poco más sobre el tema, Sí, entonces dije, bueno, voy a aprovechar y lo voy a hacer de esta manera y comparto unos videos que busqué precisamente para ilustrarlo, ¿no? La excelente, idea teacher, excelente. es explicar esto lo más sencillo posible para que estudiantes y no estudiantes, pero curiosos, Sí, puedan entender más o menos la explicación. sí, teacher, disculpe que le quite tiempo, le voy a colocar un paréntesis. Este, Sí.
De hecho, yo me encuentro ahorita en Illinois, en Chicago, y Muy yo bien. hace aproximadamente 8 meses fui a un instituto de certificación de soldadura. Yo soy ingeniero civil y yo Muy soy bien. nivel 2 en ensayos no destructivos. Y sabe que cuando Sí, uno llega a este país, uno quiere por lo menos comenzar desde cero, pues, ¿sí? Y entonces me sí, fui a sí. certificar como soldador especializado en un instituto. Y sucede que me hacen un examen y el examen lo apruebo. Lo apruebo Ujú. con la máxima nota y no quiero jactarme, pero, o sea, vinieron y me llamaron y me dijeron, pero tú no calificas para alumno, tú calificas para dar clases. Y Muy bien. me llamó mucho la atención desde que vi su página porque yo asocio su forma de explicar con los procesos andragógicos Ujú. y es una de las cosas que estoy empleando ahorita como profesor titular del instituto, porque me llegan muchas personas que me dicen, apenas tengo el sexto grado, apenas tengo la primaria, pero uso la empatía para ponerme en su posición y hacerle llegar ese mensaje. Y el fruto ya lo estamos recogiendo. Y Ujú. por eso me apasiona mucho cuando la veo a usted explicar sus clases. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, se nos unió Efraín. Ok, bienvenido, Eh, en bienvenido, Efraín. realidad, sí, en realidad no me preocupa que en este en vivo, porque no lo avisé, Ok, haya pocas personas, pero sí poco a poco habrán quienes lo consulten sí, y entren en más profundidad, pues algunos detalles más sobre lo que empecé a hablar sí, en ese carrusel. sí, de hecho, profesora, he tratado de compartir con mis colegas que quedaron allá en Venezuela y o sea, he compartido esta serie de información tan importante que yo pienso que vamos a hacer como quien dice, esa piedrita más que va a ir transmitiendo este mensaje tan interesante, esta pedagogía tan interesante, ¿sí? Ah, muchísimas gracias. Sí. Bueno, Siempre bueno, pendiente vamos a por acá. seguir entonces. Muchas gracias. Sí, muy amable, Un placer. muy Gracias. amable, igual. Bien, entonces vamos a seguir. Vemos, en función de esa variedad de fluidos con la cual nos encontramos en esta gráfica de curvas de esfuerzo versus tasa de deformación, podemos encontrar el efecto sifón, característico, que lo conocemos cuando necesitamos trasladar un fluido de un sitio a otro, que para lo cual se requieren ciertas condiciones para el caso de un fluido newtoniano y que puede ser consultado en uno de los videos que también compartí en el canal, ¿no? El detalle de cuál es la posición a la que debo colocar el tubo para que de manera natural fluya el agua, por ejemplo, ¿no? Para vaciar un recipiente. Entonces, vemos que hay un comportamiento diferente cuando se trata de un fluido no newtoniano como lo es un fluido polimérico. Lo vamos a ver en breve en un video. De la misma manera podemos hablar del efecto de Weisenberg, que para un fluido newtoniano normalmente vemos un vórtice, la formación de un vórtice cuando la varilla que está en el centro del recipiente la hacemos girar. En el caso de un fluido no newtoniano, como lo es un fluido polimérico, él se trepa porque hay un efecto adicional de unos esfuerzos normales. Y otro ejemplo también típico que podemos encontrar es cuando llegamos a la sección final de una tubería vertical. En el caso de un fluido newtoniano, el fluido se va colocando cada vez de menor diámetro, mientras que para el fluido polimérico más bien se ensancha, ¿no? Y es que los fluidos no newtonianos, por lo general, tienen algo que se denomina memoria. Entonces también se habla de fluidos tixotrópicos, es decir, que cuando nosotros tratamos de representar nuevamente una curva de este tipo, el recorrido que sigue el fluido normalmente no es el mismo, porque él conserva cierta memoria de lo que hizo para llegar a cierta condición. ¿Okay? Entonces no se devuelve por el mismo camino. Es un mundo bastante interesante y nosotros podemos distinguir básicamente un fluido, un newtoniano,
de uno no newtoniano por los pesos moleculares. Fluidos con pesos moleculares menores de 1000 gramos sobre mol normalmente son newtonianos. Todos aquellos polímeros que tienen, todos aquellos fluidos que tienen moléculas muy grandes se denominan no newtonianos. Estamos hablando de 100.000 o 100 millones de gramos sobre mol. O sea, son moléculas muy grandes como por ejemplo el petróleo, las soluciones de polímero, la sangre, las pinturas, etcétera, ¿no? Es un mundo muy, muy interesante y bueno, y cada una de esas familias se pueden representar a través de una ecuación empírica, ¿ok? Como por ejemplo lo hizo Newton, por eso se llama fluido newtoniano, que nos dice que el tensor de esfuerzos es una relación lineal con respecto al tensor de tasa de deformación, donde esa linealidad o esa proporcionalidad la da la viscosidad. En el caso de los fluidos no newtonianos, ya ahí hay un cambio, porque no es como la viscosidad que es constante, sino hay un término que se denomina viscosidad aparente, que depende de todos estos factores. Depende de la tasa de formación, depende de una constante, como es el índice de consistencia, que es esta K, o el índice de fluencia, ¿no? Entonces ya vemos que empiezan a aparecer otros términos y se le dice ecuaciones empíricas porque necesitamos, para obtener esos valores, necesitamos ir a la experimentación. Y los valores de n, para el caso de esta primera ley, de esta primera ecuación que se denomina ley de potencia, nos permite representar tanto la familia de los pseudoplásticos, los dilatantes, etcétera. No todas las ecuaciones empíricas nos permiten hacer eso. Hay ecuaciones empíricas que son muy particulares. Sirven para esta familia, las otras sirven para otra familia y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, el modelo de Cross, que también sirve para representar comportamiento de fluidos no newtonianos, ¿no? ¿Y cómo es todo este mundo de todas estas láminas que acabamos de ver? Bueno, vamos a verlo a través de videos muy cortos que encontré en YouTube para ustedes y que esos videos son de la Universidad de, aquí lo vamos a ver, de la Universidad de ETH en Suiza, ¿ok? Entonces podemos ver acá, vamos a ver primero el efecto de Weissenberg. Para un fluido newtoniano vemos que al agitar la varilla del centro se forma un vórtice. ¿Mm? Para un fluido no newtoniano podemos ver cómo el fluido se trepa a lo largo de esa varilla porque hay unos esfuerzos normales también allí. ¿Ok? Y claro, aquí hacen la salvedad de que si aumentan sustancialmente la velocidad, pues hay unas fuerzas adicionales que se incorporan, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos el siguiente video, que es para ilustrar el efecto sifón, también de la misma universidad. Vemos como un fluido no newtoniano, que lo colocan y le añaden el tubo para extraerlo, empieza a fluir el fluido no newtoniano por el tubo, se baja al nivel y sin embargo él sigue como chupando hasta que ya no hay más contenido en el recipiente. Y tenemos el video del efecto de hinchamiento, en el cual preparan dos fluidos, uno no newtoniano que está del lado izquierdo y uno newtoniano del lado derecho. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que a medida que fluye el lado derecho, se va el diámetro del fluido, que cae por acción de la gravedad, va haciéndose cada vez más pequeño, mientras que el del lado izquierdo, no. ¿Ok? Y también en función del flujo. ¿Ok? ¿Lo ven? Ok. Ok, listo. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes esa
esos videos que me parecen me parecen muy ilustrativos de lo que es el comportamiento entre un fluido y otro, entre todas estas familias de fluidos, y que nos permiten representar todo lo que encontramos en la naturaleza. De hecho, por eso es que muchas veces ha sido tan difícil representar ciertas conductas del cuerpo humano porque la sangre no es newtoniana. ¿Okay? Entonces ahí hay unos efectos que tenemos que considerar. Entonces, bueno, no sé si con este video eh, haya dado respuesta a algunas inquietudes que me llegaron al canal. Espero que sí. De todas maneras, si la respuesta, si hay algunas dudas, algunas inquietudes, pues voy a estar a la orden como siempre. Me pueden escribir en los comentarios o por mensaje directo, como ustedes prefieran. Y bueno, para mí es un gusto ayudarles, ¿no? Compartía con el profesor que estoy compartiendo la pantalla en estos momentos, que la idea de este canal que he creado tanto en esta red como en muchas otras es tratar de difundir conocimientos científicos y la aplicación de esto a la ingeniería de la manera más sencilla posible, tanto para estudiantes como para aquellos que no lo son, pero que tienen esa curiosidad y esa motivación. Entonces, bueno, allí voy a estar. Correcto. Profe, quisiera también quitarle un poquito de tiempo y ver si hay posibilidad. Yo creo que en una oportunidad le escribí a ver cuándo era el momento más propicio, a ver si se hacía eco, ¿no? De algún llamado a muchas personas, porque sé que hay muchas personas que tienen esta curiosidad por el campo de la información radioactiva. Hablar un poco sobre las fuentes de generación de energía, plantas nucleares y esas cosas, pues todo lo que es la fisión atómica y eso. Yo sé que usted está bastante documentada porque sí es. Y sería excelente ver si con el apoyo de todos sus sectores se concreta una clase magistral, así como son sus clases, para tal fin, Gracias. para tal fin, cuál es su disposición, cuáles Ok. son sus comentarios. Puedo, puedo trabajar en algo de ello. Aunque como le mencionaba, bueno, la idea digamos, de las redes es tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que llegue a más personas, Sí, ¿no? para no Vamos a extenderse ver tanto, cómo, pero básico, por lo menos una guía muy básica, muy básica. sí, está muy bien. Bueno, y los invito a aquellos de ustedes, ya el profesor sé que lo está haciendo, aquellos de ustedes que identifiquen que las informaciones que estoy colocando por acá les es de utilidad, la compartan también con otros compañeros, porque estoy segura que también les puede ser de utilidad, ¿no? Sí, Y bueno, estoy por supuesto acá a la orden. Em, Cualquier duda me pueden escribir cada vez que subo un video. Si hay dudas sobre cada video, estoy a la orden. muchas gracias, Y profesora, y nada, además está decirle que en lo que usted considere que podamos también apoyar, también estamos a la orden. Y muchas gracias y un placer. Gracias por aceptar y recibirnos. Pues. bien. Gracias a ustedes por estar. Nos vemos Muy pronto. amable, claro que sí. Feliz tarde. Feliz noche para todos. Bye. Bye.